Longitud de una curva. Sea f una función del intervalo cerrado AB a R, continuamente diferenciable, es decir, con derivada continua en el intervalo AB. Y P una partición del intervalo AB, con x0 menor que x1, x1 menor que x2, y así sucesivamente hasta xn, con x0 igual a A y xn igual a B. La partición parte la gráfica de f de x en arcos, que llamaremos sigma 1, sigma 2, así sucesivamente hasta sigma n. A la longitud de los arcos sigma i la denotamos sigma i entre barras. Consideremos el intervalo xk-1, xk y su arco sigma k. Notemos que debajo del arco sigma k dibujamos un triángulo rectángulo, en donde las coordenadas de los vértices del triángulo son las siguientes. Para este punto son xk-1, f de xk-1. Para este punto son xk, f de xk. Para este punto son xk-1, f de xk. Ahora, con esas coordenadas calculamos que la base del triángulo rectángulo es xk menos xk-1. La altura es f de xk-1 menos f de xk. A la hipotenusa le llamamos dk. Notemos que el dk es una aproximación a la longitud del arco sigma k. Ahora, por el teorema de Pitágoras, tenemos que dk es igual a la raíz cuadrada de xk menos xk-1 al cuadrado, más f de xk-1 menos f de xk al cuadrado. Observemos que esta diferencia al cuadrado coincide con esta otra al cuadrado. Tomando delta de xk igual a xk menos xk-1, delta de yk igual a f de xk menos f de xk-1, llegamos a que dk es igual a la raíz cuadrada de delta xk al cuadrado más delta de yk al cuadrado. Luego, dk igual a raíz cuadrada de delta xk cuadrada más delta de yk al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de delta xk al cuadrado por 1 más delta de yk entre delta de xk al cuadrado. Es decir, factorizamos un delta xk al cuadrado. Ahora distribuimos la raíz cuadrada del primer término por la raíz cuadrada del segundo. Y esto da igual a la raíz cuadrada de 1 más delta de yk entre delta de xk al cuadrado por delta de xk, lo cual es una aproximación a la longitud del arco sigma k. Sumando todos los dk's, desde k igual a 0 hasta n, obtenemos que es igual a las sumatorias de k igual a 0 hasta n de la raíz cuadrada de 1 más delta de yk entre delta de xk al cuadrado por delta de xk. Y ahora esto es una aproximación a la longitud de la gráfica de f de x en el intervalo cerrado AB. Cuando n tiende a infinito, esta sumatoria es igual a la longitud de la gráfica de f de x en el intervalo cerrado AB, que denotamos L de f. Además, cuando n tiende a infinito, la sumatoria se convierte en integral de a b. El delta de yk entre delta de xk se convierte en la derivada de f y el delta de xk se convierte en la diferencial de x. Por lo tanto, hemos obtenido la fórmula para calcular la longitud de una curva, que es la integral de a b, raíz cuadrada de 1 más la derivada de f al cuadrado, diferencial de x.